con Liz Valareso y Valery Villalba. Un helicóptero tipo Lama de las Fuerzas Armadas de Ecuador fue atacado al parecer por grupos irregulares de Colombia durante un sobrevuelo realizado por el cordón fronterizo. Ocurrió en el poblado de Chical, localizado al noroccidente de Tulcán. Jairo Jacomenos con el informe nos tiene a continuación. Buenas tardes, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Al menos uno de los disparos impactaron en la aeronave mientras brindaba apoyo aéreo a las operaciones que se realizan a lo largo del cordón fronterizo. Que ahí le damos donde caiga, pues. Seguros, tiros seguros. Sí. Esta es la comunicación interceptada a los bloques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que operan frente al territorio ecuatoriano en el cordón fronterizo noroccidental, quienes al parecer son los autores del ataque contra el helicóptero tipo Lama de las Fuerzas Armadas durante un reconocimiento aéreo en los poblados ecuatorianos de Chical y Maldonado, donde actualmente los uniformados ejecutan operaciones de seguridad y soberanía nacional. Bueno, de acuerdo a lo que indican ya las fuentes de inteligencia, hubieron alrededor de entre 4 y 6 disparos y prácticamente estos provinieron justamente de los grupos irregulares armados. Al menos un proyectil de fusil de largo alcance impactó en la pala del rotor principal del helicóptero sin comprometer su funcionamiento, que a la vez le permitió retornar sin novedades a la unidad militar acantonada en Tulcán. Estamos realizando las coordinaciones necesarias para que ya el Ejército de Colombia realice operaciones en ese sector con el apoyo de nosotros. Frente a los poblados ecuatorianos de este sector existe una gran cantidad de sembríos ilícitos de coca, resguardados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes tratan de impedir el avance de las operaciones binacionales de seguridad fronteriza, ejecutadas tanto en territorio ecuatoriano como colombiano. Este trabajo conjunto empieza por la inteligencia. Sin la inteligencia, pues no hay operaciones y siempre se está haciendo una comunicación continua entre los dos países para frenar precisamente este tipo de actos ilícitos. Varios son los golpes asestados a la delincuencia transnacional a lo largo del cordón fronterizo ecuatoriano, como la destrucción de al menos 5 laboratorios de procesamiento de drogas y 7 bases de descanso de los grupos armados. Pero para eso están nuestras tropas, para patrullar y localizar principalmente lo que es laboratorios o posibles bases de descanso. En el helicóptero se transportaban 3 comandantes de la unidad militar acantonada en Carchi y los 2 pilotos, quienes afortunadamente no sufrieron heridas. Estas operaciones continuarán dentro del Plan Binacional de Protección de Fronteras. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Gracias por la información. Y hay reacciones y reclamos al informe de la Comisión Legislativa del caso Encuentro, que recomienda el juicio político al presidente de la República. Los miembros de la comisión defienden su trabajo y ya tienen alternativas. Andrea Samaniego, desde la Asamblea, nos cuenta además si hay apoyo a este informe. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los votos para este informe que realizó la Comisión Encuentro tienen ya sus votos seguros dentro de los bloques, por ejemplo, de UNES y del PSC y también de algunos independientes, mientras que Pachacutic y la Izquierda Democrática, ambos bloques divididos, han condicionado sus votos a este informe si es que pues no se hacen ciertos cambios en este documento. Además, durante esta mañana han existido algunas reacciones respecto a este informe, pero además también hay algunas opciones en caso de que se apruebe y luego se presente una solicitud de juicio político. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. El Frente Parlamentario Anticorrupción critica el informe que aprobó la Comisión del caso Encuentro. Los acusa de tomarse parte de su investigación sin siquiera llamarlos a comparecer. Esta es la pobreza documental, que no es más, con todo el respeto, que un homenaje a la ignorancia y a la estulticia. Mientras desde la Comisión del caso Encuentro se defienden. Nosotros estamos viendo la parte política y téngase muy claro y que nadie trate de desprestigiar el trabajo de la Asamblea Nacional. Fue la misma respuesta tras el comunicado de Leandro Cortázar que desvirtúa el tema de las aportaciones. Pero si el elemento de la prueba acaba de decir que eso no es de ellos, simplemente aquí no hay nada. Pero el pueblo ecuatoriano aprueban informes con redes sociales y documentos falsos.
El informe ya tendría los 70 votos. UNES, el PSC y los independientes darán los votos seguros para que se apruebe. Pachacutic y la Izquierda Democrática ponen algunos condicionamientos. Están llegando otras pruebas más que van a alimentar este informe. No sabemos por qué la comisión multipartidista no han incluido todas las pruebas. Se resuelva también que la Fiscalía investigue desde el periodo del expresidente Rafael Correa Moreno y el actual gobierno de Lazo. Una vez que se apruebe el informe el sábado, los mismos miembros de la comisión dicen presentarán la solicitud de juicio político, pero si su pedido no prospera en la Corte Constitucional, ya tienen otra opción. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa, cuando el presidente se fractura el pie, al otro día está caminando. ¿Qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Por su lado, el bloque oficialista dice que no les preocupa estas declaraciones. Y bien, los legisladores han sido llamados para este sábado 4 de marzo a las 8 de la mañana. De lo que se ha mencionado es que será un debate posiblemente extenso en el que todas las bancadas presenten también sus argumentos a favor y en contra sobre este informe que ha realizado la comisión que investigó el caso Encuentro. Nosotros estaremos pendientes de aquello y ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, André. Muchísimas gracias por ese informe desde la Asamblea. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descarta que Guillermo Lasso renuncie a la presidencia de la República por el informe para el juicio político que aprobó la Asamblea Nacional. Asegura que en el régimen confían en que la Corte Constitucional no calificará la admisibilidad del proceso. Luisa María Heredia con el informe. Nuevamente el ministro de Gobierno Henry Cucalón rechaza el informe que aprobó la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro, que sugiere el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Insiste en llamarlo mamotreto. Dice que es una nueva intentona del poder político para que el primer mandatario deje su cargo. De ahí que no duda que sea aprobado por el Pleno. El informe como tal es burdo. Jurídicamente ese informe no es vinculante para un proceso político. Cae por su propio peso, pero hay una lógica política al respecto, el tema de la fuerza de los votos. Fuerza que se medirá el próximo sábado 4 de marzo, cuando luego de conocer y analizar el informe, el Pleno resuelva sobre aquellas afirmaciones de que Lasso habría incurrido en delitos contra la administración pública con infracciones como concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y contra la seguridad del Estado, pues se descartó la traición a la patria que en el informe borrador se había mencionado. Dirán muchas cosas y puede ser que lo aprueben, pero eso no significa por sí mismo un enjuiciamiento. Cucalón recuerda que para que ese proceso se dé, un legislador debe hacer una demanda con el apoyo de 46 firmas y que se debe seguir un canal regular que incluye la aprobación del Consejo de la Administración Legislativa. Y vamos a ver si este mamotreto es el sustento de esa demanda. Si van a seguir jugando en esta fábula que han creado entre el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. El ministro tiene confianza en que la Corte Constitucional no calificará la admisibilidad requerida para el juicio político. Estoy seguro que prevalecerá el derecho, la institucionalidad y el apego a la lógica de lo que es vivir en democracia y en Estado de Derecho, y que eso no será calificado. Y a nombre del jefe de Estado, Cucalón ratificó que existe un mandato que cumplir y que Lasso no renunciará a su cargo. Consideró que la intención de enjuiciar políticamente al mandatario distrae a la Asamblea de los verdaderos y graves problemas que viven los ecuatorianos, como la arremetida del crimen organizado. Destacó que este 1 de marzo la Comisión de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial que busca que las Fuerzas Armadas puedan intervenir de forma complementaria con la Policía Nacional para enfrentarlo. El ministro de Gobierno espera que cuando se debata esto en el Pleno, los legisladores den aportes. El proyecto sea ejemplo de la verdadera unidad de propósitos a favor de los ciudadanos. Y nuevas autoridades locales se suman al rechazo de posibles paralizaciones. Paola Pavón en Pichincha, Pavel Muñoz en Quito, Marcela Aguiñaga en Guayas y Aquiles Álvarez en Guayaquil se muestran opuestos. Desde el movimiento indígena aseguran que el paro es una posibilidad que solo podrá detener o activar las acciones del gobierno. Dayana Monroy con las reacciones. Entre Pachacutic y Correísmo se reparten la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país. Y mientras se acerca el día de posesión de las futuras autoridades, las posturas también se van marcando ante la posibilidad de próximas paralizaciones.
Marcela Guiñaga, prefecta electa del Guayas y también presidenta de la Revolución Ciudadana, dice claramente qué piensan. Bueno, primero nosotros no estamos de acuerdo con una paralización. El momento que demanda el Ecuador es de seriedad y de buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. En las movilizaciones pasadas, Guayaquil se bloqueó ante la llegada de manifestantes indígenas por disposición de su alcaldesa. ¿Qué hará el próximo alcalde de la ciudad? Yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil, eso se lo aseguro. Pero así, bloqueando con volquetas. Como tenga que ser, si tengo que ir personalmente a verme con el que quiera cruzar el puente, créame que lo voy a ir a ver. Yo no voy a permitir que nadie entre a Guayaquil. La postura de la Revolución Ciudadana a través de sus autoridades locales está clara. Incluso la prefecta reelecta de Pichincha, quien fue procesada tras las movilizaciones del 2019, esta vez es cauta. En este momento nadie quiere una paralización. Una paralización no permite que el país progrese. Curioso es ahora escuchar a una organización política opinando sobre esto, cuando la lucha del movimiento indígena no depende de ninguna organización política. Entonces, el hecho de que el correísmo no los acompañe no les preocupa. No nos preocupa porque nosotros no somos apéndices de una u otra organización política. Según Velázquez, desde el movimiento indígena tampoco creen que el país está en condiciones de un nuevo paro. Pero siempre habrá escenarios adecuados cuando hay hambre, injusticia, inseguridad, cuando no encontramos medicamentos en los hospitales. Desde el correísmo dicen que le apuestan al juicio político. Nosotros creemos que sí, que el lazo no debería continuar, que debería ser una salida democrática. Una salida democrática, constitucional. Esperamos que el presidente de la República con seriedad no le huya a la Asamblea, que le dé la cara. Entonces, para la CONAIE, tanto juicio político como paro son una opción. Nos han mandado a ganar en las urnas, les hemos ganado en las urnas. Y en ese sentido vamos a ser responsables con el voto de confianza que nos dieron los ciudadanos. En las últimas elecciones, el movimiento indígena obtuvo 26 alcaldías y 6 prefecturas. Número relevante en espacios locales que pueden ser fundamentales para sostener una movilización. Por otro lado, los distintos actores políticos, incluyendo al correísmo, se alejan de la posibilidad, al menos en discurso, de apoyar estas manifestaciones, que aún no son realidad, pero sí posibilidad dentro del movimiento indígena. Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, hacen un llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general para que se respete el periodo constitucional que ejerce actualmente el primer mandatario Guillermo Lasso. Señalan que no es conveniente su reemplazo intempestivo e injustificado para evitar la inestabilidad política del país. Lo dijeron a través de un comunicado hecho público hoy. El ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer esta mañana que se creó un comité de crisis de adquisición para empezar a ejecutar construcciones de cuarteles y unidades policiales. Paul Coello asistió a la ceremonia de aniversario de la policía y nos cuenta más. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana acá en la Escuela de la Policía se llevó a cabo la ceremonia de aniversario de la policía que cumple 85 años de aniversario. Al evento asistieron todos los ministros de gobierno hasta las principales autoridades de los organismos de Estado, excepto el presidente de la República, Guillermo Lasso, que confirmó su asistencia a esta ceremonia, pero a última hora no llegó y desconocemos sus motivos. Aquí el comandante se refirió a que la policía debe cumplir algunos retos importantes en los próximos años por los nuevos delitos que se están presentando en el país como sicariato, extorsión y terrorismo. Escuchemos a Fausto Salinas, comandante de la policía. Tenemos la claridad absoluta que el narcotráfico, la delincuencia organizada, la minería ilegal, la violencia y los desestabilizadores de la democracia son las amenazas que debemos enfrentar. Y no pararemos hasta hacer visibles a los delincuentes y poner tras las rejas a los más violentos del país. Me pregunto, ¿a quién le interesa que no los sigamos enfrentando? ¿Será tal vez a los narcotraficantes, a los mercaderes de seguros que le roban al país, a los que desfalcaron al ISPOL, a quienes tienen negocios oscuros, a los desestabilizadores de la democracia? ¿Será por ello que a quienes luchamos con convicción y responsabilidad por mejorar los niveles de seguridad tratan de desacreditarlos con información falsa, tergiversada y manipulada?
El ministro del Interior, Juan Zapata, en cambio, se refirió a que nuevamente se están respirando aires de desestabilización en el país y que por ningún motivo permitirán que nuevamente se registren hechos violentos como las manifestaciones de octubre del 2019 y del 2022. También indicó que se ha creado un comité de crisis de adquisición para empezar a ejecutar la construcción de unidades policiales y también de cuarteles en las provincias más violentas del país. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul, muchísimas gracias. Pero nuevas adquisiciones para la policía deben pasar por engorrosos procesos de contratación pública, aun cuando hay decretos de emergencia. El ministro del Interior, Juan Zapata, reconoce las necesidades que tienen los agentes en el combate a la inseguridad. Carlos Acoto se encuentra con nosotros para más información. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Para hacer frente a las necesidades que la Policía Nacional atraviesa todos los días por falta de los equipos elementales para combatir la inseguridad y que el gobierno reconoce, se amplió el techo presupuestario del Ministerio del Interior con más de 400 millones de dólares. La agresiva inversión que se ha ofrecido desde el gobierno en este frente debe, sin embargo, sortear problemas de gestión, procesos engorrosos y hasta inconvenientes en la oferta del mercado internacional, complicando así la celeridad con la que se dijo se atenderían los problemas de inseguridad. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Unidades de policía comunitaria en mal estado, policías que deben comprar uniformes, chalecos con su dinero y patrulleros que ya han terminado su vida útil. Las necesidades que afronta la Policía Nacional y que complica su efectiva respuesta ante el crimen organizado, que por contrario hace gala de sus casi ilimitados recursos, han sido expuestas en más de una ocasión. Es una realidad que no se esconde al ojo público y que se reconoce desde el gobierno nacional, que ha ofrecido soluciones pero que se ha topado con diferentes escollos. El ministro del Interior pone como ejemplo la reparación de las unidades de policía comunitaria que fueron atacadas a finales de año, aun cuando se declaró la emergencia con el objetivo de acelerar el procedimiento de contratación. Tuvieron que cumplir con trámites que no se esperaban. Nos piden hasta estudio de suelos. Entonces, a veces como que da lo mismo declarar una emergencia. Por eso dice, ha tomado más tiempo del que se tenía previsto. La Policía Nacional, dice el ministro del Interior, ha conformado un comité de crisis para darle seguimiento a los diferentes procesos de contratación que se emprenden, donde también se han presentado novedades con las que asegura tienen que lidiar. Por ejemplo, se reconoce que el parque automotor de la policía debe ser cambiado en su totalidad. Se tiene así que comprar 3.200 vehículos nuevos, pero no existen oferta en la región. Entonces estamos nosotros tratando de solucionar esto y a lo mejor hacer compras parciales en un país, en otro país. Tenemos que hacer consultas a la Procuraduría, a la Contraloría, a ver si esto es factible. En otro tema en el que también se buscarán soluciones momentáneas, está el alojamiento de los 8.500 aspirantes a policías que se graduarán en abril próximo. Se ha pedido colaboración a los municipios. Por ejemplo, lo que hemos hecho con Comachala, en donde el alcalde nos ha asignado 1.200.000 para el arriendo de un hotel entero, un hotel completo para 350 policías. En cuanto a la dotación de armas, Zapata dice que luego de que el proceso se cayó en 2 ocasiones, lograron finalmente comprar 26 millones de cartuchos y además 13.500 armas de fuego. Uniformes y chalecos también se gestionan. El proceso está avanzado. Yo creo que los chalecos en menos de 2 meses estaremos, Dios quiera, ya recibiendo las primeras entregas. Por lo pronto, el techo presupuestario se ha ampliado por encima de los 400 millones de dólares. Pero conforme se presenten requerimientos, esta cifra podría incrementar, dice el ministro. La idea, asegura, es que cada vez haga falta menos. Es así que el combate a la inseguridad, que se ha definido como la prioridad del despacho presidencial, debe en la práctica cumplir con tiempos, procesos, plazos. Algunos temas ya se han empezado a resolver, otros tendrán solución este año y otros más el próximo año, según el Ministerio del Interior, intentando así responder a la pregunta que hacen ciudadanos y policías también: ¿cuánto más hay que esperar? Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. Horas. Se retransmite en Quito por EXA 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro.
Forever Music, 92.5 FM en Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en Cuenca. Seguimos con más aquí en 24 horas. Les contamos que mientras se espera que el Consejo de la Judicatura lleve adelante el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, hay magistrados que consideran que su periodo en funciones debe ser extendido. Uno de ellos presentó una acción de protección que finalmente fue inadmitida. Daniela Valencia nos cuenta. El concurso desarrollado por el Consejo de la Judicatura bajo la presidencia de María del Carmen Maldonado, con el que se designó a 9 jueces y 2 conjueces de la Corte Nacional, abre nuevamente un debate en la función judicial. Aunque el proceso finalmente designó a magistrados por periodos parciales de entre 3, 6 y 9 años, hay quienes aseguran que constitucionalmente los jueces nacionales únicamente pueden ser designados por un periodo fijo de 9 años. Y no es que pretende, sino que debe asegurarse que todo juez dure 9 años en la Corte Nacional de Justicia. El juez nacional Byron Guillén forma parte del primer grupo de magistrados que deberá ser cambiado en febrero del próximo año al cumplir 3 años. En la misma situación está el juez de lo contencioso administrativo Fabián Racines y los jueces de la Sala Penal Luis Rivera, Felipe Córdoba y Walter Macías. Este último presentó una acción de protección que fue inadmitida. Aunque Guillén no presentó este recurso, lo respalda y apunta a que este fue un error que deberá subsanar el Consejo de la Judicatura. Yo creo que existió una confusión en el momento que el Consejo de la Judicatura sacó el reglamento del concurso. El Código Orgánico de la Función Judicial deja en claro no solo que un juez es nombrado por 9 años, sino que ningún juez nombrado entra a reemplazar a otro juez. Si un juez cesa por cualquier razón o motivo, el conjuez es el que tiene que asumir ese puesto. Al ser consultado al respecto, esto fue lo que respondió el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. No podría pronunciarme porque la justicia es independiente e imparcial. No puedo alimentar al mediatismo. Cada juez debe decidir de forma independiente en su conciencia y solo. No podemos nosotros darle diciendo lo que deba de hacer, generar temores o expectativas adversas. En diciembre pasado, el Consejo de la Judicatura aprobó el instructivo para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Bajo la administración de Terán se debería desarrollar. Mientras tanto, Macías apeló la resolución del juez de Portoviejo, Carlos Almache, y el proceso será conocido por una sala de la Corte de Manabí. Si bien la tasa de desempleo tiene una tendencia a la baja, los números del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos difieren de una realidad que se vive en las calles. Los sectores productivos creen que se necesitan mejoras en la normativa laboral para que la generación de empleo. Hay comercio informal en las calles y la necesidad de un trabajo adecuado siempre es un tema de conversación en Ecuador. La reactivación económica se siente en números y esos números se reflejan en la encuesta nacional del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. Entonces, en general, lo que sí se puede asegurar es que hay más personas con un empleo. No estamos hablando todavía de las condiciones en las que trabajan, sino que en general hay mayor empleo. La comparación entre el 2021 y 2022 es importante para entender si hay o no más trabajo en Ecuador. Y sí, según el INEC, la tasa de desempleo bajó del 2021 de 5.2% al 4.4% el 2022. La tasa de subempleo del 23.2% en 2021 al 22.2% en 2022. Y a la par se dice que hay más empleo adecuado, lejos aún de volver a los números registrados prepandemia. Ha habido una disminución del desempleo acompañada por una disminución del subempleo que por otro lado de alguna forma se ve compensado por el incremento del empleo inadecuado. Pero si comparamos con el número de afiliaciones al Seguro Social, números que van atados a lo que se conocería como un empleo adecuado, hay diferencias, dice Luis Naranjo, analista económico de la Cámara de Comercio de Quito. En la pandemia perdimos aproximadamente 230,000 afiliados y a la actualidad falta aún alcanzar 30,000 afiliaciones para llegar a los valores del año 2019. Entonces ahí vemos que el empleo adecuado no se ha generado con la velocidad que uno quisiera. Pero según la misma encuesta, en sectores como la agricultura, ganadería o comercio, hubo al menos 38,000 personas que dejaron esas actividades para 2022. Lastimosamente, el código laboral que maneja el Ecuador no se adapta a las realidades productivas que tiene actualmente el país, y lo pongo ahí, tenemos un gran potencial en tema de agricultura.
tenemos un gran potencial en el tema de turismo. No obstante, en algo coincide en el sector público y empresarial: la urgencia de una normativa laboral que se adapte a las necesidades de hoy y que fomente la creación de empleo. Es la deuda de los legisladores. Y Petroecuador reinició el bombeo de crudo por el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE tras culminar los trabajos preventivos y de reparación de esta infraestructura como consecuencia de la rotura del puente sobre el río Márquer en el sector del Chaco, esto en la provincia de Napo. En el caso del poliducto Chuchufindi-Quito, las autoridades señalaron que continúan asegurando su tubería y han avanzado más del 40%, esperando retomar las operaciones y el bombeo de combustible a partir de mañana. Estamos de regreso con más información. A casi 2 meses de asumir el cargo, la prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, denuncia que la actual administración no inicia aún el proceso de transición. Aguiñaga confirmó que Gutenberg Vera, designado por la prefecta saliente Susana González para liderar esa transición, renunció por la falta de información. Joana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota. Casi un mes después de las elecciones del pasado 5 de febrero, la prefecta electa de Guayas, Marcela Aguiñaga, insiste que la administración saliente de Susana González aún no da paso a la transición. Por Aguiñaga, el equipo a cargo del proceso está listo, no así el de González. Gutenberg Vera, designado días atrás para encabezar la transición, renunció al cargo. A él tampoco le habrían dado información. A él tampoco le han dado la información y el tiempo que queda dice que es muy corto para hacer una valoración adecuada de la transferencia de información que debemos conocer. Sobre el dragado, Aguiñaga adelantó que junto a su equipo han revisado los detalles del contrato y hay novedades. Hay 3 tipos de contratos. Uno es el que draga, otro es el que verifica la cantidad de sedimento y el fiscalizador. No entiendo en la lógica por qué el sedimento no lo fiscaliza el propio fiscalizador. Pero no es lo único que llamó la atención. El monto de las multas por incumplimiento es muy bajo. Bajísimo, o sea que por más que en este momento esté atrasado, no puedo declararlo incumplido, porque no supera el monto que la ley te permite detener en multas. La prefecta electa comentó también que adelantan reuniones con organismos de crédito mientras llega la información de la situación financiera, obras en ejecución, cuentas por pagar y el estado de las concesiones. Aguiñaga adelantó que el personal bajo contrato se mantendrá. Sin embargo, los cargos de libre nombramiento serán revisados, así como los sueldos. También entran a revisión los contratos millonarios adjudicados por González para la difusión de su obra, así como la construcción del distribuidor de tráfico en el kilómetro 12 de la vía Salitre-La Puntilla. En Puerto Viejo, provincia de Manabí, esperan que la administración entrante a la alcaldía solucione varios problemas que se necesitan atender pronto. Agua potable y la reactivación están entre los principales pedidos. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles. Adelante. Así es como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí, que tras las elecciones cuenta ya con una nueva autoridad en el municipio. Javier Pincay obtuvo la mayoría de votos y es el alcalde electo de Puerto Viejo. Sin duda hay varios asuntos que tiene que atender, pues conversando con la ciudadanía, hay necesidades que dicen se deben solventar de manera urgente. Dentro de las denuncias son la falta de agua en algunos sectores y el estado en el que llega el líquido vital. Mientras, otros hacen hincapié en la necesidad de reactivación, por ejemplo, en el centro de la capital manabita, pues la dinámica comercial ya no es la de antes del terremoto del 2016, nos indican algunos. Y por la tarde, varias calles del centro lucen en su mayoría vacías. La ciudadanía también pide seguridad, pues la preocupación no es para menos en una provincia que cerró el 2022 con 511 muertes violentas. Si bien es cierto, no es competencia del Cabildo el tema de seguridad, dicen que se debe ayudar con cámaras de vigilancia y coordinación con el gobierno y la policía. Lo que habrá que ver también en este cantón es con qué facilidad podrá realizar el nuevo alcalde su gestión, y es que Javier Pincay llega al Cabildo por el partido Avanza, tienda política que apenas alcanzó 2 de los 11 concejales del Consejo Cantonal, mientras la mayoría la tiene el correísmo con 4 concejales. Pero eso sí, sin duda alguna los puertovejenses esperan que hayan consensos y todos trabajen a favor de la capital manabita, que como hemos visto tiene varios asuntos pendientes por resolver. Es la información a esta hora de la tarde desde Puerto Viejo, capital de Manabí. Continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por tu informe. Es momento ahora de nuestro segmento Por tu Salud.